con ustedes, de estar aquí. Hace 6 años trabajo en Creces Chile y ha sido una experiencia que me ha encantado, me gusta mucho trabajar con adultos. Bueno, yo soy profesora, pero trabajaba, ¿no es cierto?, en enseñanza media con adolescentes, con jóvenes, y trabajar con adultos me ha encantado, ha sido una muy, muy buena experiencia. Así que feliz de estar aquí, aprendiendo, eso sí, desde el año pasado aprendiendo a hacer clases así, virtuales, con formularios, con pantalla. Así que necesito su retroalimentación, sus comentarios, y quiero saber cómo les ha ido. Bien, les paso el micrófono a ustedes, el que se quiera presentar, contar un poquitito de sí y cómo les ha ido particularmente en lenguaje. Quiero saber cómo les va con los formularios, cómo les va con las pizarras de ortografía, no sé si las ven o no las ven o las pasan de largo, cómo es leer a través de la pantalla. Yo antes, ¿no es cierto?, siempre decía pesquen el lápiz para poder subrayar, se lee con lápiz y ahora no se puede leer con lápiz. Así que quiero saber cómo ha sido esta experiencia. Los escucho. ¿Quién se quiere presentar? O contar cómo les ha ido. ¿Quién rompe la timidez, el silencio? Me llamo Jonathan Rojas. A mí la clase en el lenguaje me ha parecido un poco, la he supido captar, lo que es la noticia, lo que hemos pasado. Y con los videos también me han parecido bien. Y con la ortografía trato de prestar atención porque yo tengo mucha falta de ortografía, lo que yo le puedo decir de mi parte. Gracias. En general te ha parecido bien, Jonathan. Sí, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Sí. Muy bien, muchas gracias. Los textos se ven bien, el tamaño de letra, por ejemplo. Vean, toda sugerencia es bienvenida, desde cosas de fondo a de cosas de forma, porque hay veces que, no sé, quizás la letra es muy chica o los videos muy largos, muy cortos o no tan claros, así que todo comentario es bienvenido. Gracias, Jonathan, por tu aporte. ¿Quién más quisiera compartir? Yo, Luna Castillo. Hola, Luna. Hola. Hola, compañeros. Bueno, sobre la modalidad de las clases ¿cómo se llama? O sea, como por formulario, lo encuentro genial. Si no hubiera sido por eso, probablemente no hubiera podido ingresar a Creces Chile, porque yo tengo 2 hijos y soy la única que los cuida y estoy siempre con mis hijos. Por ahí alguno. Sí, llegaron en este mismo instante. Espera un poquito, mi amor. Y nada, me parece excelente. Yo me manejo súper bien en la internet y los formularios de Google. Yo no sabía muy bien que existían los formularios, pero gracias a eso llega todo perfecto y ahora que online puedo, pero van a haber interrupciones. Y eso quería decir. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un tremendo desafío porque la idea no es que el formulario sea solo una guía de trabajo, sino que de verdad sea una clase. Entonces yo me imagino estando frente a ustedes en la sala desde el buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Desde ahí, retroalimentando el trabajo del lunes anterior, haciendo la actividad, presentando la materia, después cerrando la clase. Entonces, si ustedes se fijan, el formulario es mucho más que una guía de trabajo, es una clase propiamente tal, ¿ya? Con todo lo que implica, desde el saludo hasta cerrar, hasta despedirnos, o que ustedes evalúen cómo les ha ido, cómo ha estado. Entonces, por eso, como
ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, así que bienvenido todo comentario para poder hacer mejor las clases. Así que ojalá que alguien más se anime a contar cómo les ha ido, cómo se han sentido, cómo ha sido este proceso de estar en Crece Chile, de volver a estudiar, quizás algunos después de muchos años. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Quién más se anima a contar? Hola, buenas noches. Yo me llamo Cintia y llevo casi un mes en las clases. Y la verdad que los formularios me han ayudado harto. A mí me gusta mucho el tema de la ortografía. Entonces igual me gusta como harto. Y la verdad es que me acordé de muchas cosas que ya se me había olvidado, casi más de 20 años sin estudiar. Así que la verdad que sí me ha ayudado bastante, pero me gusta mucho el tema de la ortografía, los verbos y eso. Muy bien. Y me ha ido súper bien, así que sí. Uh-huh. Muy bueno. Qué bueno, sí. ¿Te sientes cómoda? Súper cómoda, sí. Súper cómoda, qué bueno. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera comentar cómo le ha ido, cómo se ha sentido, sugerencias? ¿Qué curso más tímido? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Gloria? Hola, sí, buenas noches. Sabe que para mí ha sido igual una experiencia nueva, muchos años dejar de estudiar, pero los videos han sido muy, muy favorables. Hola, buenas noches. Uno puede escribir, ver el video, ver los videos y para poder entender bien. Así que para mí han sido geniales los videos. Ya, Muchas gracias. Te han ayudado. Y Gloria, cuando dicen los videos, ¿también es la retroalimentación? ¿Es la cápsula también que yo mando con los comentarios? Con todo, así. Y aparte usted trata de explicar bien el tema. Entonces eso es lo que más fácil se nos hace. Ya, ¿se entiende la retroalimentación? Sí, mucho. Ya, qué bueno. Eso es súper importante para mí que me digan, ¿no es cierto? Sí, porque la retroalimentación o el revisar la clase anterior es clave para poder seguir avanzando. Así que esa cápsula es bien importante. Muy bien. ¿Alguien más se anima por ahí? ¿No? Vamos a seguir. Contarles que quizás para algunos que sienten que o no sienten, es un dato objetivo, que hace muchos años dejaron de estudiar y ahora vuelven y con con temores, con angustia de repente, con cierta ansiedad, con ciertas aprensiones, quiero ojalá bajarles esa angustia, esa ansiedad. Primero que tengan claro que la educación cambió. De hecho, yo hace años atrás, para los que somos más viejitos, yo era la vieja de castellano. Ahora soy la profesora de lenguaje. O la vieja de lenguaje, más vieja soy ahora. Así que la vieja de lenguaje. No solo cambió el nombre, también cambió el currículum, los contenidos, el tipo de pregunta, etc. Los que somos más viejos se acordarán que antes era defina, explique, describa o mencione. Y ahora no. Ahora hay que relacionar, ahora hay que aplicar. Seguramente en ciencia les pasa que hay que aplicar un tema a la vida diaria, relacionar un tema con el otro, evaluar, reflexionar. Entonces, ya no se nos pide lo mismo de antes. Así que para los que hace mucho tiempo dejaron de estudiar y están un poco asustados porque todo es nuevo porque también la forma de enfrentar las evaluaciones o el tipo de preguntas es nuevo, ¿ya? Seguramente los que tienen hijos les pasa eso, que ven las pruebas que ellos tienen y que son muy distintas a las que cuando ustedes eran chicos, ¿ya? Y es porque hay un cambió. Entonces, en este cambio, no se angustien si leen una vez y no entienden. Y tienen que volver a leer una segunda vez y recién empiezan a ver de qué se trata el texto. Y con la tercera vez ahora estamos entendiendo mejor. Eso pasa y eso es normal. Se lee el texto 1, 2, 3 veces, ¿ya? Así que
cuando ven que la pregunta es más difícil, cuando ven que el texto lo tienen que leer 3 veces, no se angustien y no empiecen, no, esto no era para mí, qué mala decisión, es que ya estoy vieja, ya pasaron tantos años. No, se puede porque soy testigo de que uno puede lograr la meta. El alumno mayor que yo he tenido, cuando entré de hecho a Crece Chile el primer año, tenía 80 años y terminó su octavo básico. Así que si don José pudo, todos nosotros podemos, ¿ya? Así que, porque para él sí que era una educación distinta a lo que él vivió. Y así que los temores, las angustias, las ansiedades, traten de controlarlas, de bajarlas, y piensen en positivo, porque es simplemente un ejercicio como andar en bicicleta. En la medida que uno practica más la lectura, es más fácil y puede, ¿no es cierto?, ir enfrentando mejor las preguntas. Quizás al principio va a haber que leer 4 o 5 veces, después va a haber que leer 4, después va a haber que leer 3, pero siempre va a haber que leer 2 veces el texto, ¿ya? Mínimo. Entonces, no se alarmen con eso. Es un punto bien importante. Lo otro que les quería comentar es que en el formulario del próximo lunes, bueno, ya se los mandé en la tutoría anterior, pero en el formulario del próximo lunes va a aparecer el plan anual de trabajo, ¿ya? El plan anual de trabajo yo les mandé el del primer mes, va a aparecer mayo, después junio, aparece la fecha, el tema, el contenido que estamos trabajando, y después aparece, ¿no es cierto?, los instrumentos o el material que a ustedes les sirve para estudiar. Siempre están los formularios, pero también están, y se han fijado, supongo, que aparece el link de los cuadernillos, ya de los textos de estudio. Cada tema, o no cada tema, pero muchos de los temas tienen apoyo, complemento en los textos de estudio. Entonces aparece qué número de cuadernillo es y el número de la página. ¿Ya? De tal a tal página aparece, por ejemplo, la noticia, el tema de la noticia. No sé si les expliqué la otra vez, pero esos cuadernillos es material de apoyo, que ahora pueden pinchar ese link y verlo, fantástico. Si por algún motivo no lo pueden ver, ¿no es cierto?, por internet, no lo pueden ver a través de las pantallas, cuando pase la cuarentena, ustedes van a recibir el texto físico, ¿ya? El cuadernillo propiamente tal. Y ahí van a poder revisar las páginas de complemento. Pero, insisto que eso es un material de apoyo. En el formulario está la clase propiamente tal, pero en los textos aparece el complemento. Entonces, se entiende, ¿no? En este cuadro va a aparecer siempre el tema y el cuadernillo con el número de páginas. Entonces aparece la noticia, no sé, cuadernillo 3 de tal a tal página, ¿ya? Y ahí ustedes pueden consultar y pueden revisar, ¿ya? Es un punto importante. Si no lo pueden ver ahora, no se angustien, lo ven después con el cuadernillo físico. ¿Qué más? El otro punto importante, que creo que nos ha costado un poco, es reconocer el tipo de pregunta. Y, a ver, vamos a hablar del examen propiamente tal. Yo no sé si ustedes lo tienen clarísimo, pero a partir de las preguntas que algunos estudiantes del otro curso me hicieron, ustedes van a tener el examen, bueno, de cada asignatura, ¿no es cierto? De lenguaje, generalmente son 4 textos de diferentes tipos, donde ustedes tienen que leer y después contestar las preguntas que aparecen de ese texto, ¿ya? Entonces, leen, contestan, leen siguiente texto, contestan, etc. Esto hace un total de 25 preguntas. Se aprueba preguntas de alternativa y preguntas de desarrollo. Son en total 25 preguntas, que veo algunas caras de angustias por ahí. No es que de cada texto sean 25 preguntas, ¿ya? En total son 25 preguntas, que se contestan, si no me equivoco, en 1 hora 30.
ustedes tienen que aprobar con nota 4. El que es con nota, no es con porcentaje, ¿ya? Obviamente, aspiramos a mucho más que un 4, pero de un 4 para arriba, ustedes ya aprueban el examen. Si aprueban el lenguaje, por ejemplo, que esa es mi apuesta, que en la primera oportunidad aprueben el lenguaje, se sacan esa primera piedra de la mochila y siguen solo con los ramos que les fue mal, ¿ya? O sea, en la segunda oportunidad, ustedes dan el examen o los exámenes de las asignaturas que reprobaron, ¿ya? Y después en la tercera oportunidad, lo mismo, solo los exámenes de las asignaturas que reprobaron. En el caso del lenguaje, si aprobaron la primera vez, perfecto. Si no, seguimos trabajando para la segunda oportunidad, para la segunda fecha. Y si es que por algún motivo no aprobaron, seguimos trabajando para la tercera fecha, ¿ya? Para la tercera oportunidad. En un año normal, es decir, desde hasta el año 2019, la primera oportunidad era en agosto, ¿ya? Sin pandemia, digamos. No sabemos este año la fecha exacta, porque supongo que también varía de qué pasa, ¿no es cierto?, con las cuarentenas, pero ustedes van a ver cuando reciban el plan anual de trabajo que en agosto ya pasamos toda la materia. Ya vamos a estar listos para aprobar lenguaje. Pero si por algún motivo reprobamos, seguimos con repasos hasta la segunda oportunidad, ¿ya? Pero para la primera fecha ya deberíamos si seguimos tal cual está el cronograma, ya deberíamos de estar listos, ¿ya? Ahora, ¿dudas hasta el momento? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? De estas 25 preguntas, hay de alternativa y hay de desarrollo. No hay medios puntos. O está bueno o está mal, ¿ya? Hay más preguntas de alternativa que de desarrollo. Así que pero por supuesto que la alternativa, hay una sola alternativa correcta, o sea, hay que saber seleccionar. Pero las preguntas de desarrollo tienen que estar bien escritas y por eso vamos a reforzar harto con eso. Porque, por ejemplo, si es una opinión que no está fundamentada, si no está argumentada, eso está malo. Si ustedes les dicen qué opina sobre, no sé, si las cuarentenas son efectivas y ustedes dicen, no me parece. Y llegan hasta ahí nomás, esa respuesta está mala, porque no están argumentando, ¿ya? ¿Por qué no les parece que las cuarentenas no son efectivas o sí son efectivas? ¿Ya? O la pregunta que yo les hice en uno de los formularios, ¿estás de acuerdo con el horario para hacer deporte durante la cuarentena? Si ponen solamente, sí, me parece bueno, pero no explican por qué es una buena iniciativa o por qué no les parece ese horario, tienen que explicarlo, ¿ya? Siempre hay que explicar y fundamentar una opinión, siempre. Porque si se quedan con el sí o el no y nada más, esa respuesta está mala, ¿ya? Eso es en relación al examen propiamente tal. Y generalmente, no sé cómo va a ser este año, es un fin de semana, sábado y domingo, donde se rinden todos los exámenes, ¿ya? Pueden cambiar las fechas, los días, etcétera, los horarios, pero lo que sí quiero que tengan claro es que nosotros como Crece Chile no tenemos relación con la institución que toma las pruebas. Es decir, yo no entro a la sala con ustedes, yo no les tomo el examen, ¿ya? Es otro profesor o profesora que les va a tomar el examen. Yo no conozco el examen, yo nunca he tenido la prueba en mis manos, ¿ya? Nosotros no tenemos acceso a eso, pero yo los voy a acompañar ese día y ustedes apenas salgan me van a contar qué tipo de texto, qué tipo de preguntas, cómo fue, si era difícil o fácil, cuánto de desarrollo, cuánto de alternativa, etcétera. Mientras se toman el café, el tecito, me van a ir contando cómo fue la prueba de lenguaje. Y como llevo hartos años en esto, yo ya sé cómo es la prueba de lenguaje. O sea, no sé exactamente el texto que les va a aparecer, pero sí el tipo de pregunta, ¿no es cierto?
si es cuento, un afiche, una entrevista, etcétera. Entonces, sí que tengan claro entonces que yo como profesora no les tomo ese examen, ¿ya? Es otra institución. Nosotros los esperamos afuera y ahí ustedes me van a contar cómo les fue. Pero les va a ir bien porque estamos trabajando en eso. Así que un comentario en relación a eso. Hay una estrecha relación entre la asistencia, lo comprometido que sean ustedes mandando los formularios y el éxito en la prueba. Eso, la persona que falla en entregar las tareas, en mandar los formularios, o que, no que falle, pero que de repente desaparece y después vuelve, que es menos constante, muchas veces no tiene igual el resultado tan bueno, ¿no es cierto?, tan óptimo como uno quisiera. Las personas que son comprometidas, que han ejercitado siempre, todas las semanas, tienen excelentes resultados. Así que, en la medida que nos comprometamos, vamos a andar perfecto, ¿ya? Estoy aquí con el WhatsApp también, a través del mismo formulario. Todas las dudas se aclaran, no se queden con dudas, no se queden ahí con ciertos signos de interrogación o que no les quedó claro por qué la respuesta estuvo buena o mala. Siempre estoy aquí disponible. Ustedes me preguntan o a través del WhatsApp del curso o a través, mi número está ahí, ¿no es cierto?, del WhatsApp. Me pueden escribir en forma particular, de hecho algunos lo hacen, lo han hecho, ningún problema, ¿no es cierto?, y les puedo contestar. Si les incomoda o no les gusta tanto en el grupo, lo pueden hacer en forma particular, ¿ya? No hay ningún problema en eso. ¿Dudas o vamos bien? He hablado harto, pero ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Yo le quería hacer una consulta, disculpe. Sí. ¿Vamos a seguir trabajando con formularios o igual vamos a mandar tareas? Eso me interesa, como el Classroom, cosas así. No, vamos a seguir con formularios, Cintia. Siempre la idea es 3 semanas formulario y la semana siguiente tutoría, ¿ya? Como la de ahora. Ya. Si la tutoría pudiese ser presencial, va a ser presencial, ¿ya? Si las condiciones lo permiten. Pero las otras 3 semanas siempre van a ser a través de tutoría. Perdón, a través de formulario. De formulario, ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Ahora, por eso yo les decía al principio, Cintia, que para mí es muy importante que ustedes me retroalimenten y me cuenten cómo consideran los formularios, si están siendo suficientemente claros, completos, si los videos sirven o no tanto, etcétera, porque los formularios es nuestra gran herramienta para trabajar. Acuérdense que en esto de la educación remota partimos el año pasado, así que yo estoy aprendiendo igual que ustedes, así que todos los comentarios bienvenidos, ¿ya? Pero en resumen, del mes son 3 semanas de formulario, que es importante que los manden siempre, y una semana como la de hoy, que es de tutoría, ¿ya? Ahora, en relación al programa, ustedes ya saben. Tengo una pregunta. Sí. Luna, cuéntame. Ya. Si no hubiera pandemia, en tiempos normales, en vez de formulario sería clases online o eso se mantiene durante todo el año? Yo entiendo que el formulario se mantiene durante todo el año, el de las 3 semanas. La tutoría nos cambiaría a presencial. ¿Ya? Porque en el fondo la pandemia sigue, lo que nos puede cambiar es la cuarentena o no cuarentena. Pero en el fondo nos tenemos que seguir cuidando. ¿Ya? Si hay algún cambio, ahí Crece Chile nos avisará, pero hasta el momento es eso. ¿Ya? Ahora, en relación al calendario también, es importante que tengan claro. Ustedes ya saben que estamos trabajando con textos no literarios, ¿cierto? Ese esquema que vimos hace varias semanas atrás, de los textos no literarios y literarios, es bien importante que lo tengan
claro, que esté ahí escrito en su cuaderno, porque yo les decía que es como nuestro mapa, es nuestra hoja de ruta. Partimos con los textos no literarios, ¿cierto? La noticia, el texto expositivo, textos no literarios. Y vamos a seguir avanzando en eso, en los textos no literarios. El 31 de mayo, el último lunes de este mes, si lo quieren anotar, 31 de mayo, vamos a tener un formulario, va a ser igual un formulario, pero que va a ser una evaluación entre comillas, de textos, de solo textos no literarios. ¿Ya? Me explico. Ese día, ustedes van a recibir en el formulario diferentes textos con todos no literarios, con sus preguntas respectivas. Entonces, por ejemplo, puede aparecer una noticia con las preguntas, después puede aparecer un texto expositivo con su pregunta, después puede aparecer un afiche que todavía no lo vemos, pero ya lo vamos a ver, con sus preguntas, y quizás un cuarto texto que a lo mejor supongamos que es otra noticia, ¿ya? Con sus preguntas. Esa evaluación es una evaluación de nosotros, interna, de nosotros, de ustedes y mía. Esto no es de Crece Chile, no es del ministerio, es solamente para ver cómo vamos, ¿ya? Si les va mal, no pasa nada, seguimos avanzando. Es solo para ver cómo vamos y qué es lo que hay que reforzar, que hay que trabajar más y en qué estamos bien, ¿ya? Y nos podemos relajar un poquitito. Es como un termómetro, solo para ver cómo estamos, ¿ya? ¿Se entiende? No tiene nota, no es de Crece Chile, no es del ministerio, es solo entre ustedes y yo, ¿ya? Y es para saber cómo vamos. Eso es el 31 de mayo. La semana siguiente, no me acuerdo la fecha, 7 de junio, nos corresponde tutoría y ahí vamos a retroalimentar esta guía de trabajo, esta evaluación, ¿ya? Ahí vamos a retroalimentar y ver en qué anduvimos bien, en qué más o menos y en qué anduvimos mal, en qué hay que ejercitar más, ¿ya? Y después de eso, ya en junio, vamos a trabajar con los textos literarios, solo textos literarios, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, un cuento, vamos a ver un poema, podemos ver un fragmento de una novela, una leyenda puede ser. Vamos a ver diferentes textos literarios. Y el 26 de julio, si quieren anotar, 26 de julio, igual yo les voy a ir avisando estas fechas, tenemos evaluación solo de textos literarios. Es decir, lo mismo que antes, que la evaluación anterior, pero solo de textos literarios. Lo mismo, chiquillos, en esta evaluación es solo para saber cómo vamos, nada más. Si les va bien, fantástico, si no les va tan bien, no importa, es para ver en qué hay que ejercitar y qué hay que reforzar más, ¿ya? Es nuestro, ¿se entiende, no? Es interno, no es ni siquiera a nivel de Crece Chile, es solo de lenguaje, ¿ya? Me gustan esos datos. Bien. Después de eso, que eso fue el 26 de julio, o sea, ya terminamos julio, ahí ya terminamos de pasar la materia. Y en agosto son guías de repaso donde van a tener textos literarios y no literarios mezclados, porque así va a ser el examen, con textos literarios y no literarios, ¿ya? Absolutamente mezclado. Entonces, esas guías pueden ser las que van a ser en agosto, qué sé yo, un cuento, una carta al director, un poema y una columna de opinión, por ejemplo, ¿ya? Mezclados textos literarios o no literarios. Entonces, en agosto tenemos repaso. Y ahí ya no hay clases propiamente tal, o no hay materia propiamente tal, sino que hay repaso, 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 repaso. Ejercicio, 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 ejercicio. ¿Dudas? ¿Se entendió?
¿Sí? Entonces, textos no literarios, evaluamos. Textos literarios, evaluamos. Y después en agosto, repaso donde se mezclan los dos tipos de textos, ¿ya? Literarios y no literarios. Acuérdense del esquema, que eso es importante que lo tengan claro. Por eso, si es que el examen fuese en agosto, ya vamos a estar listos, ¿ya? La materia pasada. Ahora, lo que sí es importante, que de alguna manera lo hemos dicho, pero sí es importante, es que tengan claro que en el caso del lenguaje, a diferencia de las otras asignaturas, no hay mucha materia de memoria que aprenderse. Hay algunas cosas que tienen que tener claro. Por ejemplo, tienen que ser capaces de reconocer que un texto es una noticia. O sea, verlo y leerlo y darse cuenta que ese texto es una noticia. Eso lo tienen que tener claro que es una noticia. Pero en general no hay tanta materia propiamente tal que aprenderse. Hay que comprender una noticia. Es decir, que ustedes la puedan leer y que puedan entender de qué se trata la noticia, ¿ya? Y como es una habilidad y no es memoria, eso se ejercita. Y por eso necesito la constancia de ustedes todas las semanas, porque esto es lo mismo que andar en bicicleta, ¿ya? Al principio nos caemos, nos angustiamos un poco, nos rasmillamos, pero seguimos de nuevo con la bicicleta. Y mientras más ejercicio hagamos, más seguro vamos a andar, más rápido también vamos ¿no es cierto?, a avanzar. Esto es lo mismo, en la medida que más leamos, nos va a ir mejor, ¿ya? Así que eso es importante, es súper importante, que tengan claro que es un ejercicio que se desarrolla, una habilidad que se desarrolla. Así que la invitación, como siempre, es a leer, eso es súper importante. ¿Dudas al respecto? ¿No? He hablado todo el rato como buena profesora de lenguaje. Ya, lo último, para no agotarlos tanto, lo último, una retroalimentación, un comentario de las respuestas. Voy a hablar en términos generales. En general les ha ido muy bien, yo estoy muy contenta con la cantidad además de formularios que me llegan toda la semana, así que felicitaciones por eso, por la constancia y porque en general hay muy buenas respuestas. Solo un comentario para aprovechar esta instancia que podemos conversar un poco. Es importante que ustedes redacten las oraciones. Cuando den una opinión la tienen que argumentar, pero tienen que construir la oración. Me explico. Cuando la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hábitos en la población fomentan la obesidad? Era más o menos así la pregunta, ¿se acuerdan? Sobre el texto de la obesidad. Algunos ponen, por ejemplo, alimentación, sedentarios. Digo, no, si no es una lista de supermercado esto, hay que construir la oración, hay que construir la respuesta. Entonces, es cierto que la alimentación es clave y es cierto que ser sedentario fomenta, ¿no es cierto?, la obesidad, pero redacten la idea. Entonces, primero escribimos los factores que favorecen la obesidad en nuestro país, es la mala alimentación, el exceso de carbohidratos, el exceso de comida chatarra, no hay tiempo, ¿no es cierto?, para preparar platos más sanos, es muy cara la fruta y la verdura, por lo tanto no consumimos, etcétera. Por otro lado, la falta de ejercicio, el sedentarismo, no hay tiempo para hacer ejercicio, no están las condiciones adecuadas en la ciudad, ¿no es cierto?, para salir a hacer deporte, etcétera. Si se fijan, a lo mejor dije más o menos lo mismo en palabras clave, la alimentación y la falta de ejercicio, pero expliquen, no es un WhatsApp las respuestas que ustedes están dando, ¿ya? No es basta con palabras así clave, entonces redacten la oración, ¿ya? ¿Se entiende? Hay un sujeto, hay un verbo, construyan la oración. A lo mejor algunos no van a entender lo que voy a decir porque es un dato bien de vieja, pero no es un telegrama. ¿Los más viejos se acordarán lo que es un telegrama o nadie se acuerda de lo que es un telegrama? Antes uno pagaba por cada palabra que mandaba en el telegrama. Entonces, como se pagaba por cada palabra, uno mandaba muy pocas palabras.
¿no es cierto? Llegué bien, saludos, punto. No están pagando por cada palabra, no es un telegrama. Redacten la oración, ¿ya? Suelten un poco ahí la mano, hagan el ejercicio de construir esta oración. Así que ese es el comentario para los que son un poco egoístas con las palabras. No basta con poner palabras clave, hay que construir una oración, ¿ya? Pero en general estoy muy contenta como vamos avanzando perfecto, vamos súper bien, así que muy contenta. Muchas gracias por las guías, los formularios que mandan, porque son hartos. Así que a seguir trabajando con mucho ánimo. Acuérdense que la constancia, ser constante, ayuda muchísimo en llegar a los objetivos. Así que nadie se afloja. Alguien por ahí me decía en el otro curso, hay tanto que hacer que uno no alcanza ni a deprimirse con la cuarentena, porque hay mucho trabajo, así que aprovechar el tiempo, a trabajar harto. Felicitaciones por la decisión que tomaron, y para todas aquellas que son mamás, que hoy día es el verdadero Día de la Madre, le están dando un tremendo ejemplo a sus hijos e hijas, así que felicitaciones por eso. Los padres también, por supuesto, pero hoy día, como no es el Día del Padre, felicito a las madres, pero por supuesto que le están dando un tremendo ejemplo a sus hijos o a sus nietos, así que felicitaciones por eso. Muy bien, no sé si alguien quiere comentar algo más, alguna dudas del examen, de las clases, algo que no haya quedado claro en las fechas. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quién levantó la mano? Antonia. Dale, Antonia. Hola, buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. En realidad tengo una duda con respecto al tema de los exámenes, el día de ir a rendir los exámenes. ¿Qué pasa si nosotros todavía estamos en cuarentena y no podemos acudir a dar el examen presencial? ¿Han visto el tema de que si se puede dar así como online o es imposible y se va atrasando nomás? Esa es mi pregunta. Buenas noches, gracias. Hola, Antonia. Ahí te puedo responder. Gracias. Pero mi nombre es Luisa. Lo que pasa es que Ay, me meto por el Gmail de mi hija, entonces. Pero mi nombre es Luisa Castro. Ya, para anotarte igual para asistencia. Ya, gracias. Bea, ¿le contestas tú? Bea, ¿contestas sí, tú? Ahí sí. En el caso de las pruebas, mientras la región metropolitana y la cisterna donde está usted inscrita esté en cuarentena, no se puede rendir examen. ¿Ya? Para que quede claro eso. No se puede rendir examen mientras esté la región metropolitana en cuarentena y esté el colegio donde se rinde en cuarentena. ¿Ya? Lo otro, sobre si se puede hacer online, el ministerio nos aseguró que no se puede hacer rendir la prueba de materia online, porque no existen las plataformas para poder aplicar las pruebas. Así que las pruebas sí o sí son presenciales y se dan cuando la comuna no está en cuarentena. Así que no va a pasar que esté en cuarentena la cisterna y se tenga que dar igual la prueba. O sea que en esa instancia, disculpe, o sea que en esa instancia la fecha de exámenes como que se alargaría. Sí, y tendríamos como más tiempo para aplazando. estudiar, ¿o no? Sí. Ya, gracias. Sí, yo les decía que en un año normal la primera instancia es en agosto, pero por ejemplo el año pasado, Bea, creo que fue en octubre o noviembre la primera instancia. Y la primera prueba fue en octubre. Fue en octubre, ya. Eso significó, fue presencial, ¿ya? Y eso significó que efectivamente hubo más semanas para repasar y estudiar. Y eso significa también que cuando ustedes lean, voy a hablar de lenguaje, van a tener el texto en papel, ¿no es cierto? Y eso igual es distinto, porque por ejemplo van a poder subrayar ese texto. Van a poder marcar lo que ustedes quieran destacar.
y a la vez es distinto porque tienen que escribir a mano, no en un teclado. Eso también cambia, ¿ya? Cambia con la ortografía también, no hay ni un corrector de ortografía en el papel. Así que todas esas cosas cambian, así que es importante que, bueno, algunos los he visto por ahí que están con el cuaderno al lado, que escriban a mano, que suelten la mano, porque va a ser con lápiz y papel, a la antigua, digamos. ¿Ya? Así que eso es importante. Eso, exactamente. Los que tengan la posibilidad, si es que pueden o de repente pueden imprimir los textos, o después cuando recibamos el cuadernillo, que puedan leer en el papel, igual es un buen ejercicio. O háganlo con el diario, por ejemplo, para poder subrayar, marcar, porque, como les decía, leer con lápiz facilita la vida. Esto es un paréntesis, pero uno cuando enfrenta el examen, lee el texto por primera vez, después lees las preguntas y vuelves al texto, lo vuelves a leer, pero ya sabiendo lo que te están preguntando. Por lo tanto, ahí vas marcando la información y ya sabes que te van a preguntar. Y después ya, ¿no es cierto?, vas a la pregunta y no vuelves a leer todo absolutamente, sino que vas donde está marcado, donde está la respuesta, donde está subrayado. Porque hay preguntas en que solo ustedes tienen que localizar la información. La respuesta está muchas veces escrita textual. Entonces tienen que saber ubicar la respuesta, la información. ¿Ya? Hay otras preguntas que ustedes tienen que interpretar, deducir o inferir, es decir, no aparece textual en el texto. Por ejemplo, cuando les dicen, ¿qué título le pondrías? Ahí en ninguna parte va a aparecer el título, ustedes lo tienen que deducir, ¿ya? Ese tipo de preguntas es un poco más compleja. Y cuando les piden una reflexión o una opinión, muchas veces los mismos argumentos o el fundamento están en el mismo texto. Entonces, lo que les quiero decir es que de una u otra forma, siempre las respuestas están en el mismo texto. Ustedes no tienen que saber de astronomía, ecología, biología, porque los textos pueden ser de diferentes temas o noticias de diferentes índoles. No tienen por qué manejar todos los temas. La respuesta está en el texto, ¿ya? Así que hagan el ejercicio, si es que pueden, de leer en papel para que puedan subrayar y marcar, porque es distinto, es un poco distinto. ¿Les ha costado mucho leer en pantalla? ¿No? Más o menos. No tanto. Yo creo que un poco, igual lo agrandáis con un poco con la mano, lo que en caso es celular, pero igual sí, yo prefiero, es distinto a leer un diario o leerte un libro porque es más cómodo, obviamente. Pero sí, pero, como te digo, el celular igual lo vais agrandando con el dedo, pero no, igual no es tan cómodo si tú dices que no es tan cómodo. No es tan cómodo, sí, no es tan fácil. Después, Pero, quiero agregar algo. sí, claro. Después de un ratito igual duelen los ojos. O sea, estar frente a la pantalla tanto rato Cansa. molesta un poquito. En realidad es irreemplazable un libro, leer desde el papel. Sí, porque la pantalla cansa. Y por eso muchas veces la verdad es que he acortado un poco los formularios. En la vida real yo los hacía leer un poco más textos, pero yo sé que la pantalla agota, ¿ya? Por eso está un poco más acotados los formularios. Pero por eso, si tienen la posibilidad de imprimirlo, si es que puede, no es obligación, pero es un buen ejercicio. O si pueden leer el diario, por ejemplo, o una receta, lo que sea, hagan el ejercicio de leer en papel para ir también marcando, ¿ya? Y suelten la mano, insisto en eso, porque no es lo mismo cuando uno, no sé, pues, escribe la respuesta en el celular o cuando uno manda un WhatsApp, no es lo mismo que escribirlo a mano, ¿ya? Así que eso vayan soltándose un poco. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Qué bueno.
Bien, ha sido un gustazo, un gusto grande conocerlos, ver las caras, no solo, ¿no es cierto?, nombres en los formularios. Los felicito por el trabajo que hicieron, que han hecho y que seguimos haciendo, ¿no es cierto? Nos seguimos encontrando todos los lunes. Cualquier cosa, ya saben, mi WhatsApp, mi número, me pueden escribir o a través del grupo o en forma interna, no hay ningún problema. Con toda la voluntad para poder ayudarlos. Ya, así que cualquier duda, ningún problema. Un abrazo a cada uno, que estén muy bien, gusto de conocerlos y nos seguimos encontrando las próximas semanas. Ojalá que la próxima tutoría ya sea en el colegio. Ojalá. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien. A seguir cuidándose harto para que no nos enfermemos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profesora. Chao, profe, Muchas cuídese. Chao, gracias. Gracias, Buenas chao. noches. Chao. Buenas noches a todos, buenas Buenas noches. noches a Espero que todos. estén bien. Buenas noches.